¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado. Hoy día es martes 8 de julio del año 2025 y vamos a saludar de inmediato a quien realiza los comentarios en esta edición. Nos referimos al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a 8 de julio del 2025, es necesario, distinguidos auditores, y ojalá concuerde con ustedes, respecto a la necesaria reflexión que tenemos que empezar a hacernos más allá de la chimuchina y la guarifaifa propia de la política, de los comandos de la candidata tanto, de las listas únicas, de los demás allá que no se quieren poner de acuerdo para llevar listas conjuntas, colores, verdes, rojos, amarillos, todo lo que quieran, sobre la mesa tensiones políticas propias del afán de la política y medios de comunicación, digámonos también, algo encandilados, porque tienen algo que decir respecto de la política. Y la verdad es que yo estoy enormemente preocupado porque en todo esto de la guarifaifa se va perdiendo el sentido colectivo de república, de Estado, de democracia. Y acá tenemos que culpar necesariamente a las élites políticas, transversalmente, de que aquí dejaron hacer por las comodidades tan propias de la política, eso de sentirse muy cómodos, ganando sueldos millonarios, mientras nos desangramos en el mundo del crimen organizado, de la delincuencia política y el narco asociado también a la política. Las reflexiones tienen que tener un soporte de información que está para todos a la vista. Nadie podría creer que lo que estamos viviendo en Chile sea más bien unas circunstancias únicas, aisladas. El crimen organizado, como lo decíamos hace muchos años atrás, aquí en Razones de Estado, llegó para quedarse y para que nos saquemos de encima esta mochilita va a costar sangre, sudor y lágrimas. Porque esto no se arregla en mesas de negociación. El crimen organizado no tiene el afán de participar en democracia, salvo que paguen campañas políticas como ya lo han hecho. Y en eso me imagino que el CERVEL y particularmente Dorothy Pérez tienen que estar muy encima de cada peso que va a entrar a las arcas de los partidos políticos, particularmente para estas campañas. El asedio del crimen organizado se respira potentemente detrás de las nucas de todos los chilenos y chilenas. Aquí, aparentemente, las instituciones han sido coaptadas por el narcoterrorismo, la narcopolítica y el crimen organizado. Da pavor entender que ya han ingresado este crimen organizado, estas mafias, a copar algunas personas y algunos integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Ayer fue del Ejército, ahora es de la aviación. Pero por sobre todo, distinguidos auditores y televidentes, porque aquí hay un afán claro y preciso de que estamos frente a una circunstancia en que somos nosotros, exclusivamente los electores, los que tenemos que ponernos a entender qué es lo que va a ocurrir a partir de nuestras decisiones políticas
que vamos a reflejar en las urnas respecto a esto. Es obvio que aquí tenemos un problema de, yo diría que de identidad ideológica con el crimen, con el terrorismo. Es verdad que hay escenarios de, digamos, de políticos de la calle, del terrorismo, que son usados en nuestro país. Aquí no podemos desconocer que la violencia se usa también como móvil político. El terrorismo de la macrozona sur está más que concluido que es un afán político terrorista. En la macrozona norte no tenemos la gente adecuada todavía para poder contener la cantidad de gente y de drogas que llegan de los países más industrializados en el tema de la droga, como por ejemplo Bolivia y Perú. No hemos tenido en nuestras élites políticas la capacidad de entender lo que está ocurriendo y cómo esto se transforma día a día en una situación más difícil de controlar. Nos tocaron a jueces, nos tocaron a fiscales, nos tocaron a diputados y nos tocaron a los sistemas políticos. No hay ningún lugar donde el crimen organizado nos esté tocando las puertas y seguramente estamos conociendo solo la punta del iceberg de algunas acciones. Y eso, que tienen muchos recursos, que tienen mucha, digamos, respaldo de gestión, que tiene de hacerse los lesos, particularmente las élites políticas respecto a esto, se han encaminado a un punto en que tenemos la obligación, distinguidos auditores, por favor, escúchenme con atención, tenemos la obligación nosotros, los electores, de parar esto. Porque obviamente acá se requieren otras mentes, otras decisiones, otra relación con lo que viene en la política, porque hoy día, el que hoy día aparezcan, digamos, noticieros que hubieran 150 balazos, ya que, digamos, mataron a uno y otro por encargo, ya que pasa al lado un motochorro y le dispara a una persona que va dentro de un auto, que hoy día se quemen cantidades importantes de camiones y maquinaria para el trabajo en la macrozona sur. Todo eso está alertando hace mucho tiempo de una voluntad política que no hemos querido usar para, de alguna manera, molestar a quienes tienen todo dado para que el crimen organizado se quede y gobierne nuestro país. Es vital que, más allá del susto o más allá de lo que se quiere hacer, porque nos dicen o pueden decirnos, como lo señalan en muchos medios de comunicación, que esto es como la campaña del terror. El terror se vive en todas las calles de nuestro país, en todas las plazas de nuestro país, porque ya no se quiere salir de noche, ya no se quiere hablar por teléfono en las calles porque le quitan los celulares, ya no se quiere hacer nada que involucre, digamos, determinar una conducta propia que favorezca la delincuencia. Y es por eso que hoy día el tema no solamente del sicario, ese que se le paga para que mate a otra persona, sino que también ahora para que lo secuestre y pidan recursos por ello, es un tema, distinguidos auditores, donde no se conoce en la prensa todo lo que está ocurriendo. Pero nosotros tenemos que entender, y de acá de Razones de Estado, responsablemente le decimos a ustedes, que esto ya se transformó en una industria en Chile, que llegó para quedarse a propósito de la migración descontrolada de personas que llegaron con antecedentes penales a nuestro país, que no sabemos quiénes son, que entraron a la mala, ya que incluso se atreven a desafiar al Estado de Chile cuando asesinan
en la calle a un teniente del ejército venezolano, desertor, que vino a guarecerse a Chile. Nosotros nunca, como Estado, le pusimos atención a esa muestra de suficiencia del crimen organizado asociado a la política. Y vamos a pagar las consecuencias. ¿Cuándo? No cuando haya un ex alcalde acusado de, digamos, apresado contra su voluntad, secuestrado. Pero cuando tengamos a un ministro, al hijo de un parlamentario, al hijo de un juez, o alguna parentela cercana a alguien que tenga que ver efectivamente, porque hasta ahora se están secuestrando entre ellos, pero va a ir la industria del secuestro. Acá hay un dato que la opinión pública, por desidia o por cobardía de los medios de comunicación en general, no quisieron seguir investigando respecto de ese detenido que estaba en una cárcel de Santiago, que pagó 500 millones de pesos porque asesinaran a un rival narco. Salió en todos los diarios, lo dijimos también acá en Razones de Estado, pero eso se ha repetido muchas veces. Entonces la pregunta también debe ser, ¿y qué estamos esperando? Que esto, cuando ya tenemos una clase política prostituida, que están todos contentos y felices porque eligieron a una dama por ahí, porque mire lo que pasó, que ahora la izquierda y las derechas tienen candidatos. Esas son, perdónenme, porquerías mínimas. Porque en los líderes políticos no está la voluntad de cortar cabezas, no está, a mi juicio, el deseo de corregir la situación que estamos viviendo, porque nadie se quiere hacer cargo de los muertos que van a haber para que esto se empiece a limpiar. No solamente de grandes cárceles, a lo Bukele. Acá tiene que ver con una actitud donde la política, y escúcheme bien lo que voy a decir, distinguido auditor y televidente, la política y sus dirigentes y los partidos políticos de los cuales vienen estos dirigentes son los absolutos responsables de esta situación. Los de allá y los de acá. Porque, en definitiva, colocan circunstancias que tienen que ver con los derechos humanos, del narcotráfico o del crimen organizado de quienes están detrás. Y obviamente ha habido una forma irresponsable de proteger la delincuencia y protegerla con indultos. Y no solamente el indulto, sino que más que de indultarlos, entregarle pensiones de gracia de por vida a los delincuentes, por ejemplo, de la primera línea. Eso es una señal muy clara. Aquí han habido abogadas, que fueron a defender a los delincuentes de la primera línea. Esos que habían hecho destrozos, quemado iglesias, etcétera, los fueron a defender. Una de ellas se llama Janet Jara, actual candidata del sector marxista de nuestro país. Y ojo, porque los otros, Jara tuvo tal vez la valentía, ya la candidata del Partido Comunista, de ir a defenderlos. Y defenderlos gratuitamente. Mientras más cercano está y más se sepa de la vida de esta personalidad del Partido Comunista, más se va a saber de que ella, cuando habla de la delincuencia y cuando habla de los delincuentes, no sabe que cuando esto que estoy contándole acá finalmente sea Vox Populi, la desconfianza y la simpatía se van a deshacer, pero así, de la nada. Pero no culpo solamente a la dirigente de ese partido que ganó con unos poquitos votos que de las personas que fueron a votar. Hablo también de los que están al frente. Porque una cosa es
establecer lo que otros pueden hacer desde el frente, de las derechas, de las centroderechas, pero también, distinguidos auditores, y más que eso, es entender si nosotros, yo primero, con ustedes, usted señor, vamos a hacer algo respecto a esto. Vamos a votar por los mismos que hacen posible que se sustente y que no se persiga el narcotráfico y que se detengan las leyes que afecten a la persecución de los delincuentes. Vamos a tener un Instituto Nacional de Derechos Humanos como los tenemos allá, pendiente de lo que va a hacer la macrozona sur, para que no le toquen a sus soldados de la droga y el terrorismo en la macrozona sur. Esto que estoy diciéndoles es una entelequia, es una cosa que a mí se me ocurre o es una cosa que está ocurriendo. Y eso es lo que tenemos que advertir, porque obviamente son antecedentes y hechos donde los medios de comunicación, a veces faranduleros de esto, no le ponen la atención, porque aquí, paso a paso, querámoslos o no, va a haber cada día más personas, ya hay más de un 50% que no cree en la democracia para solucionar estos problemas. Y acá, querámoslos o no, y de donde venga, va a tener que haber una mano dura, como la hubo en otros procesos de nuestro país de los años 70, que corrija los desmanes, que corrija la delincuencia y que corrija particularmente lo que significa el hastío de que tienen hoy día más de la mitad de los chilenos respecto de la inoperancia de las élites políticas. Y cuando hablo de élites políticas no me refiero solo a las élites políticas que tienen que ver con la que provienen de los partidos políticos. Hablo de las élites políticas del mundo empresarial. Hablo de las élites políticas o de las élites, si me refiero mejor, de las Fuerzas Armadas. Hablo de los jueces, hablo de los fiscales, hablo de todos quienes tienen que estar comprometidos en la defensa, particularmente de los más desposeídos. Porque para eso hace un poquito más de 300 años se hizo la democracia, para defender a los más débiles. En las poblaciones, en los sectores más desposeídos, es donde más se sienten aturdidos por ese tema de la delincuencia, el narcotráfico, donde hay poblaciones enteras tomadas. No entra la policía, no entran los carabineros, y el ejército se resiste a entrar porque necesita, para poder, resolver un problema, tener la voluntad política que por tratar de recuperar la democracia no lo vayan a llevar a Punta Peuco, pues. Como ocurre con el tema ya estos casi 4 años que llevamos en estados de excepción constitucional en la macrozona sur. Eso, teniendo en claro que lo que está pasando en la macrozona sur es claramente un problema de terrorismo o de narcoterrorismo. Y no hacemos nada. Ahí estamos. En consecuencia, a mí me parece, distinguidos auditores y televidentes, que en esto tenemos que ser más observantes y no podemos echarle la culpa al empedrado, porque nosotros en alguna oportunidad, más allá del susto que le da a la gente andar en las calles, o esto que de alguna manera se familiarizó con la vida, de nosotros, respecto a estas balaceras que ocurren en cualquier parte y a cualquier hora. Ahora, con los secuestros. Y con una situación que nos grita que tenemos que preocuparnos más de esto, porque lo que me preocupa es que las Fuerzas Armadas ya están siendo tocadas. Y eso es extremadamente peligroso, porque las Fuerzas Armadas descansa, querámoslo o no, a muchos les guste o no les guste, descansa el sostén de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se funda en leyes,
Y para que la ley se cumpla, tiene que haber fuerza. Y si no hay fuerza armada, para hacerla respetar, nos vamos a diluir. Y acá hago un llamado categórico a los comandantes en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Cortemos este tema de una vez. Y clarito, cualquier general a cargo de una división donde se note que hay algún fastidio, algún problema con sus subalternos, el general se va a ir de baja. Y el coronel y todos los que vienen para abajo se van de baja por no haber percibido el problema. Porque, digámoslo también, aunque parezca duro, quiero que se entienda así. Aquel alto oficial que está a cargo de esto y no descubrió a tiempo o no controló esta situación, es porque debe estar coludido. ¡Punto! Y así como las élites políticas, cuando pasan situaciones del tema del narcotráfico, que se oponen a que le hagan exámenes todos los meses de pelo, de sangre, para saber quiénes de ellos están hoy día, facilitando el consumo de drogas, porque el consumidor de drogas necesita a quien le está asistiendo a la droga, que le está pasando la droga, no tenga problemas para que lo siga de alguna manera alimentando con droga. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con las élites? Y finalmente, distinguidos auditores, ¿qué pasa con nosotros? Los ciudadanos. Hombres y mujeres de este país que vemos con susto que llega un problema que no podemos solucionar porque los partidos políticos, digámonos también, bastante rasca y bastante chatos, llevan a personas inadecuadas a los cargos de dirigencia política. ¿Y eso quién lo paga? O sea, el susto que los vivimos todos, mamás, papás, hijos, niños, parentela, comunidades, por este cuento. Entonces, yo creo que acá se incoa, y difícil de sacar, la situación en la que hoy día nos encontramos con el crimen organizado en nuestro país. Cuidado con eso de que se estén cuidando las cuentas corrientes y el dinero para saber el tráfico del dinero. Es imposible ir a una población con un auto de alta gama que cuesta sobre 40, 50, 60 millones de pesos puesto en una cosita, porque todos saben que ese vehículo es imposible que lo hayan comprado, por ejemplo, con el esfuerzo de su trabajo diario, si no es en la droga, en la prostitución, la trata de blancas, en el tomarse las poblaciones completas como existe hoy día en nuestro país. ¿Y qué hacemos desde acá, desde Razones de Estado? Para asumir las realidades que hoy día tenemos que considerar. ¿Por qué interpelo ya a todos los medios de comunicación que nos están haciendo este esfuerzo que hacemos acá desde Razones de Estado? No porque el nuestro sea el mejor. Estamos diciendo algo que también hagan un esfuerzo real. No farandulizar la noticia. Porque acá lo que falta es que generemos una conciencia respecto a que los hundimos, no nos damos cuenta. Claro, tenemos otros problemas. Tenemos un país en bancarrota. La cesantía por los 2 dígitos, más las mujeres que los hombres. Un mal gobierno. Vendrán otros, ojalá mejores. Pero hoy día las condiciones están extremadamente difíciles para no ponerle el cascabel al gato. Pero si nosotros, otra vez, escúcheme que sea algo majadero en esto, pero si nosotros los ciudadanos seguimos conformándonos con la guarifaifa, con la cosa menor, con la casa farandulera, mientras entendemos que lo que está pasando al lado de nosotros nos está tocando. ¿Cuánto nos falta para que nos toquen si es que no le ha tocado todavía? Y dígame usted, honestamente, con una mano en el corazón, si no está disponible o no, o va a estar disponible para ir a la urna
a castigar a aquellos que les parecen bien los delincuentes, aquellos que los indultan o aquellos que los defienden. Y claro, uno habrá o hará discernirá respecto de lo que es mejor o lo que es peor. Pero digámoslo también muy claro, lo que está pasando en nuestro país a propósito de una clase política prostituida es que fuimos nosotros, los electores, los que los elegimos. Nos eligieron solos. Ahora, todos tienen que ir a las urnas, ojalá el 100% del padrón electoral, no el 9,1, esa cosita que ocurrió el otro día, esa cosa menor, todos a colocar su firma para saber si vamos a dar confianza, porque esto requiere un acuerdo distinto. Esto no se soluciona con distintas visiones de la política. Acá tal vez debiéramos ir todos detrás de esto. Y el que no quiera, el que quiera seguir torpedeando el trabajo de quienes quieren controlar esto, particularmente me refiero a los diputados y senadores del Frente Amplio y del Partido Comunista, que paguen las consecuencias, pues. Si la señora Yanel Jara va a tener que dar explicaciones por qué fue a defender a delincuentes. Si ahora está todo bonito, simpática la chiquilla, qué buena onda. Pero espérense un poquito, pues. Si no me interesa la simpatía, me interesa saber qué hacen en la realidad de su vida. Y si la realidad de su vida ha sido en parte defender a delincuentes, que pague esas consecuencias, pues. Creo yo. No es usted. Pero obviamente, acá estamos frente a una circunstancia, a mi juicio, extremadamente difícil, que requiere que otras personas, otros líderes de opinión, también empiecen a urdir respecto a lo que va a pasar, porque si esto no lo arreglamos, no tiene vuelta. Así de simple y así de claro. Distinguidos auditores, nos encontramos en otra Razones de Estado mañana, agradeciendo muy sinceramente la altísima sintonía que le dan a este programa. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Hemos escuchado la edición correspondiente a hoy martes 8 de julio del año 2025 de Razones de Estado, con la conducción del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Nosotros los invitamos para que sigan en la sintonía de La Fuerza del Norte y toda su programación. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.